¿Cómo están, familia? Bueno, aquí estoy, miren. Aquí estamos ahora y hoy estamos en Madrid. Así que en el podcast de hoy no va a salir mi compañera, tampoco voy a salir yo, porque nos vamos a enfocar ahora en la historia de Fernando. La historia de Fernando yo la conozco hace como unos 3 años, digamos que fueron como que los extraterrestres nos presentaron. Así lo dejamos. Así que, bueno, ¿cuál es tu nombre? Fernando me llamo. ¿De dónde eres, Fernando? Yo soy de un pueblo de Extremadura que se llama Mérida. Fernando, contanos un poquito. Desde pequeño, ¿tú tenías visiones, sueños premonitorios o eras un chavito normal? ¿Cómo eras? A ver, contanos un poco. Yo creí que era normal y que todo el mundo le pasaba lo mismo que a mí. Pero a mí lo que me pasaba era que a partir de los 5 años una mano invisible me sacaba de la cama y claro, yo me asustaba y luego ya le entendí el motivo que era. Yo se lo dije a mi madre, el problema que me pasaba. Entonces mi madre, como ya había antecedentes de mi abuelo, que era sanador y curandero en un pueblecito, pues me callaba hasta que me dijo mi madre: cállate, hijo, no vaya a ser que te metan en el manicomio, que estaba cerca de mi casa, estaba como a 150 metros. Entonces yo con un miedo tremendo. Y bueno, yo veía y luego preguntaba a los chicos porque veía que pasaban cosas en el colegio y los chavales, yo se lo decía con tiempo porque lo había soñado y me decían que cómo sabía aquello. Y yo decía, pues no lo sé, yo que lo veo y porque creí que todas las personas les pasaba lo mismo. Ya cuando te vas haciendo mayor sabes que no es así. Perfecto. ¿Y tú crees que a tu familia le pasaba algo? Es decir, ¿sientes tú que solo tú en tu familia empezabas a tener este tipo de cosas? ¿O también le podía haber pasado a tu papá o a tu abuelo que tuvieran algún don? Sí, en este caso es por parte de mi padre, mi abuelo que no conocí, que podía ser yo mi abuelo. O sea, que imagínate, porque yo cuando yo nací había muerto ya él. O sea que nunca se sabe. Y era curandero, sanador allí en el pueblo. Esto era ya en la provincia de Cáceres. Yo nací en Mérida, cerca de Hernán Cortés, que tiene una historia porque es que es muy largo de contar, Marcelo. La relación que hay de una mexicana que me conoce de otras vidas, yo sin conocerla, y me dice, tengo conciencia tuya desde otras vidas, que nos conocimos en tiempo de mayas aztecas, y yo me quedaba alucinado porque no la conocía de nada, y me dijo que tenía un lunar rojo en el brazo, en el codo izquierdo, que lo tengo aquí. Uh-huh. O sea que yo me quedé de piedra porque no nos conocíamos de nada, ¿no? Y entonces ella lo que me advirtió. Y entonces, claro, luego ya, yo preguntando en sueños, me dicen que cuando estuvo allí en Hernán Cortés y volvió con el oro de allí, que lo robó descaradamente, y obsequio hacia los reyes, ¿no? Pues entre ellos traían a un indio que era un chamán de la selva, y entonces claro, yo me quedé asustado porque coincidía con lo que a mí me había contado esta mujer que me conocía de México, de otra vida, y yo no sabía por dónde cogerlo. Y mira por dónde el padre de la mujer de Juanjo el médico había hecho un dibujo no sé cuándo, y resulta que era mi cara con Hernán Cortés cuando vino de las Américas. Y eso está por ahí en el libro que me hicieron escribir. O sea que es de loco esto, es de loco. ¿Y cuál libro? ¿A cuál libro te refieres? Bueno, mira, normalmente le tengo por aquí porque me gusta echarle un vistazo. Aquí, y os preguntaréis, ¿y cómo un libro? Si yo desde los 13 años, 12, 13 años empecé a trabajar. Pues muy sencillo. Un paciente del doctor Juanjo, ¿sí?, resulta que es editor y me dijo, te voy a presentar a un editor a ver si escribes un libro. Y digo, ¿cómo que escribo un libro? Yo digo, se alucinan conmigo, se creen que yo soy aquí, vamos, y yo soy el más tonto del mundo. Entonces, claro, me dijo el editor que si me atrevía a escribir un libro con todas mis vivencias. Y entonces yo le dije, bueno, coincidió que estábamos en pandemia y entonces en 2 meses pues me empezaban a venir ideas, formas de todo esto y escribí el libro en un tiempo récord.
Perfecto. ¿Y de qué se trata el libro que has escrito? El libro se trata desde mis orígenes, en el pueblo donde nací, la vivencia con esta mujer mexicana que vive en Los Ángeles, que me conocía de otras vidas, la relación que tenemos que aunque no la conozco personalmente, pero sí porque nos escribimos y ella vino con retazos de vidas anteriores. Y entonces, claro, ella ha estado hasta en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que me conoce hasta de allí. De vida, muchas vidas pasadas. Contanos vidas pasadas. El punto del contacto extraterrestre. ¿Cómo fue que te fueron involucrando en esto? Pero sí me llama la atención que, es decir, tu abuelo tenía ese don de ser curandero. ¿Tu papá tenía algún tipo de don? No. Entonces, muy buena persona. Es como que como te dijera, ese don del curandero, ese linaje de curandero, se corta donde tu papá, pero sigue donde ti. Es como que te elige a ti ese poder, pero tú ya vas. Fíjate la coincidencia, porque tu abuelo era curandero. Tú no eres curandero, pero sí los cuadros que pintas curan. Pero un inciso, Marcelo, yo ya desde pequeño, cuando alguien estaba enfermo, le ponía las manos, pero instintivamente. O yo tenía algún dolor, me ponía las manos y se me quitaba. Pero no quería hacer eso porque a mí no me gustaba, ¿vale? Entonces se daban circunstancias con gente tal y cual, le ponías, la persona se recuperaba, pero a mí no me gustaba hacer eso porque lo veía eso como curandero, lo veía como fatal. Entonces, claro, estas entidades que me estaban encaminando por el sendero ese de linaje, como tú bien dices, que luego lo entiendes con los años, cómo funciona esto, claro, ¿no? El mecanismo ese. Entonces, claro, ellos seguramente que estaban conmigo muy liados. Dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo hacemos que empiece a sanar a la gente? Y entonces, claro, luego me di cuenta que empezaba a tener predisposición por dibujar. Y los dibujos son los que, o sea, al final me llevaron a lo que tenía que hacer. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Contanos ahorita cómo fue que empezaste a involucrarte en el mundo extraterrestre. O sea, ¿qué te llevó a intentar? Porque no todas las personas intentan tener un contacto, pero ¿qué es lo que nació dentro de ti a decir, a ver, siento que puedo contactar con ellos? ¿Qué es lo que te llevó? Bueno, me llevó sin yo saber que me llevaba, ¿vale? ¿Cómo fue? A los 14 años llegó un día mi madre, allí en el pueblecito donde estábamos, y dice, nos vamos para Madrid. Bueno, era la que mandaba. Bueno, pues venga, vámonos para Madrid, con una mano adelante y otra atrás, a Madrid. Bueno, en Madrid van pasando los años, voy trabajando en diferentes sitios, como botones de una fábrica, o sea, de una empresa de cine, tal y cual. Llegan los 18, de 18 a 19 años, voy pasando, a mí no me gustaba leer, nada, pero mira por dónde paso por una librería y veo 300.000 kilómetros tras los ovnis. O OVNI es SOS a la humanidad, de JJ Benítez. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Me leo el libro y me quedo alucinado, digo, no puede ser esto. A raíz de ahí empecé yo a contemplar, digo, es posible que haya seres como nosotros, que están en otro planeta, en otros planos, llámalo como quiera. Y yo me seguía haciendo preguntas hasta que, estando de vacaciones, eran mis hijos pequeños, sobre todo mi hijo, que es el que está más vinculado con el tema este. Me dice, papá, mira lo que hay en un apartamento que estábamos de vacaciones en una ciudad que se llama Cullera, y estábamos en un hotel en forma de pirámide azteca. Entonces, en la vertical se formó un objeto enorme al lado de la luna, que era un cuarto de la luna, se veía enorme. Y claro, mirando para arriba, pero mira por dónde, conocí a un piloto de caza que había venido de Cuba porque tuvo que dejar el trabajo de piloto de caza porque la vista o no sé qué cosa, y como tenía doble nacionalidad española y cubana, y el padre o la madre era uno cubano y otro español, pues se vino aquí a Madrid, le conocí precisamente que estaba allí de vacaciones, y entonces se llamaba Luis, le digo, Luis, ¿esto qué es? Dice, anda, como decían los cubanos, esto no sé qué, no sé cuánto, dice, esto es un objeto, una nave nodriza. Digo, ¿y eso qué es? Y entonces me puso un poco al corriente de lo que era una nave nodriza, que de ahí salían objetos más pequeños, y yo ni puñetera idea. Entonces ahí donde fue un poco, digamos, el contacto con el tema este, hasta que me pasaron una serie de cosas ya más adelante. ¿Cuáles son esa serie de cosas? Contanos un poco más. ¿Qué fue? Bueno, pues
¿cómo te diría yo? A raíz de tener ese avistamiento estando de vacaciones, pues me pasó una cosa, que empecé a notar una vibración aquí en el entrecejo que yo no sabía lo que era, claro, me estaba un poco así como despistado. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en el trabajo, cuando alguien me buscaba o pronunciaba mi nombre, esto me hacía... Bueno, yo lo fui adaptando, digo, ¿por qué me pasa esto? Y aparecía alguien, digo, pues esto es que capta a la gente una transmisión de pensamiento. Entonces, claro, yo digo, bueno, pues esto, ya que está esto aquí, lo que vamos a hacer es perfeccionarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Que cuando iba a la carretera, digo, bueno, pues voy a una velocidad que me parezca, y cuando yo le decía aquí a esta cosa, digo, cuando note que están los guardias o a la policía de tráfico, pues me das un toque, y me hacía así, y claro, yo bajaba el pie del acelerador, y efectivamente, hasta llegó un momento que me estaba intuyendo todo, y intenté eliminarlo y lo dejé por completo. De ahí saltamos, si quieres, a que un día llego y empiezo a tener información de que tenía que ir al río, porque mi padre se compró una casita de campo, y al llegar a la casita de campo, tirando a mano izquierda había un río que yo no conocía muy bien. Y entonces me estaban diciendo que tenía que ir al río, y yo no sabía qué, ni entendía eso. Entonces me dijeron fecha y hora. Bueno, pues yo estaba en el trabajo y fui a llamar, dice, puedes ir acompañado con tu amigo que era el doctor. Digo, vale, pues yo le llamo, si quiere venir conmigo y no me dice que estoy loco, pues vale. Bueno, pues voy a llamarle, y resulta que era cuando eran monedas de pesetas, aquí en España, que no eran euros, eran cuando las pesetas. Entonces lo que hice es, me acerco que eran cabinas, no había móviles ni nada de esto. Entonces me echo mano y no tenía dinero para echar a la cabina, y dijo, va, que lo den morcilla. Pero mira por dónde me da por acercarme a la cabina, algo así, y caen 25 pesetas de la cabina. 25 pesetas. Digo, coño, llamo, me dio tiempo a decirle, oye, Juanjo, esta noche cuando salga te acercas, vale, y pum, y se terminó las 25 pesetas. O sea, me dio tiempo a decirle, oye, Juanjo, ¿qué tal? Bueno, pues se acerca Juanjo, ¿no? O sea, lo impresionante es Sí, es que pasó así. Sí, que te dijeron, dile a tu amigo, y apareció una moneda solo para que... Que yo no la vi aparecer, yo toqué así la máquina y cayó por el esto de que cuando te echan ¿Sí? las sobras o lo que sobra de las monedas, por ahí cayeron las 25 pesetas, en una moneda. ¿Y luego qué pasó después? Bueno, pues viene el amigo Juanjo, dejamos mi coche, yo trabajaba en una fábrica de cerveza, dejamos el coche del doctor allí y nos fuimos con el mío hacia la zona esta que yo no sabía qué zona era, pero me dijeron, tú tranquilo. De hecho, yo alguna vez lo ha comentado Juanjo, dice, es que yo le decía a Juanjo, oye, si yo dejo el volante va el coche solo. O sea que era todo muy loco, macho, el tema es... Bueno, pues llega a un cierto momento y dice a la izquierda, pues me tiro a la izquierda y era hacia el río. Llegamos allí al río y se ve un objeto anaranjado en la otra punta del río. Entonces me quedo así, Juanjo también lo ve, cada uno tuvimos una percepción diferente, pero vimos los objetos. Entonces nos quisimos acercar y estaba el río en medio y no podíamos pasar a la otra orilla. Y entonces ahí, pum, y se apagó aquello. Buah, digo, bueno, pues ya esto ya ha terminado, se han ido, tal y cual, y me quedé así. Pero yendo al coche para venirnos de vuelta, noto una cosa rara, como que nos rodea allí, pero yo no lo veía. Y empieza el coche a sonar una música. Coño, si yo no tengo radio. Nos liamos el Juanjo y yo, el doctor, que es Juanjo, y resulta que uno de los sillones había una maquinita de mi hijo de esta de jueguecito de aquel tiempo y se había activado el sonido. Pero, claro, digo, ¿cómo puede ser esto en este momento y tal? Y se lo digo a mi hijo y digo, mira lo que nos ha pasado en el río. Dice, papá, dice, si esa maquinita no tiene pilas, porque me acuerdo yo que le quité las pilas por no sé qué, mi hijo era pequeño. Y efectivamente fuimos a ver la maquinita y no tenía pilas. Y aquello había empezado a sonar la música. O sea, ahí hubo algo de concentración de energía que hacía que los aparatos y todo aquello... Y luego tuviste canalizaciones. Contanos un poco de la organización de canalizadores en la que estabas. ¿Cómo nace? ¿Cuántos eran? Contanos un poco de eso. Bueno, ¿Qué año era?
Bueno, pues esto hará unos 20 años, más o menos. ¿El 2000? 2000, bueno, vamos a ponerle 2002, sí. Fue de la siguiente manera. A raíz de ver al grupo Atlan, que en aquellos tiempos estaba en contacto con los hermanos mayores que decían ellos, pues se creó un grupo afines a ellos. Yo los conocía, el grupo Atlan, estuve con ellos de viaje y tal. Bueno, pues en una conferencia que dieron ellos, allí conocí una serie de personas y me dijeron que ellos tenían un grupito pequeño y que también estaban en contacto con los hermanos mayores. Y yo decía, esto de película, digo, esta gente está chala. Porque no entendía cómo puede ser eso tan fácil. Y ellos decían que a través de poner un vaso con letras, pues que conectaban con los hermanos mayores. Y yo digo, bueno, yo tampoco sabía lo que era la ouija, no estábamos puestos en eso porque no me interesaban esos temas. Y entonces me invitaron y estábamos allí como 12 o 14 personas. Entre ellos mi mujer, que tampoco entendía ni sabía nada de esto. Y entonces veo que estaban con los dedos hacían una pregunta y el vaso le costaba andar, ¿no? Entonces me invitaron a mí y yo me estaba dando cuenta que lo que salía allí yo lo recibía. Y entonces, claro, pero tampoco quería ir yo de listo, van a decir que esté muy listo. Entonces yo me callé y cuando me invitaron a poner la mano, pues empezó el vaso aquello a funcionar y les dije estas palabras, digo, no es necesario utilizar el vaso, digo, si queréis lo escribimos porque a mí lo que sale es que me viene a mí directamente. Hay que decir también de que antes de hacer este tipo de cosas hacíamos una meditación, una relajación y de lo que el fin de nuestro contacto con estas entidades era aprender y saber más de lo que es el cosmos, de lo que es la vida, en fin. No era otro ánimo de juego, ni de lucro, ni de nada, solamente aprender y tener más sabiduría. Hacíamos la meditación y luego ya entrábamos en materia. Llegó un momento que estas personas se vieron como muy enganchados al contacto y entonces yo vi un peligro, como si fuera aquello una religión, ¿sabes? Entonces, cuando llevaba ya como de 2 a 3 años, que nos juntábamos los fines de semana, pues decidí cortar con el tema este, digo, porque, entre otras cosas, yo pensaba que podía ser mi mente que se estaba inventando todo aquello y que estaba engañando a estas personas, y entonces, claro. Pero ¿como qué mensajes recibías cuando estabas en ese momento de canalización? Los mensajes eran, por ejemplo, había una persona que tenía una inquietud, apuntaban la pregunta, que tenía un dolor, que tenía no sé, algún problema de algo, y muchas veces era ya lo que salía. Y entre otras cosas, muchas veces nos decían cómo funcionaban las neuronas, cómo se reproducían. Yo me quedaba alucinado, digo, ¿cómo que se producen las neuronas? ¿Cómo que por simpatía se asociaban? Claro, y yo eso me perdía. Sin embargo, una de las personas que estaba conmigo en la mesa era bióloga y entonces luego ella se dedicaba a ir a la Biblioteca Nacional y ver qué quería decir aquello. Y bueno, había cosas allí que salían que todavía no se conocían, Marcelo, luego se han conocido con el tiempo. Y ese tipo de preguntas y respuestas, cosas normales de nosotros, inquietudes que teníamos, que no eran ninguna otra cosa. Entonces yo, al darme cuenta que estaba muy enganchado con el tema, decidí, digo a mi mujer, digo, voy a dejar el tema este, y digo, no, ya sé que los estaba engañando y tal, y oye, para mí es una responsabilidad muy grande que esta gente estén ahí sugestionada conmigo, y sin embargo yo, como me veía una persona normal y corriente, y se creían que yo era, yo qué sé, ¿me entiendes? Entonces decidí dejarlo. Y cuando dejaste eso, ¿cuánto tiempo pasó cuando volviste a retomar un contacto? Bueno, cuando dejé el tema este, yo creo que tardé una semana. Una semana se me aparece un ser y me dice, toda esa energía que empleabas en el contacto, ahora la vas a emplear en el dibujo. Y yo, claro, digo, ¿cómo con el dibujo? Dice, no, tú déjate llevar, dice que vas a aprender. Digo, y yo decía, a la entidad esa que me aparecía, decía, ni sé dibujar, ni me gusta, no lo he hecho nunca. Y digo, vale, lo que vosotros digáis. Lo dejé así como diciendo, esto está más loco que yo. Bueno, pues mira por dónde, como yo tenía turno de trabajo, cuando estaba en el turno de noche,
que tenía tiempo de que hacía un trabajo hasta que me venía, porque yo estaba llenando tanques de cerveza en ese momento, filtrando la cerveza, estaba en fabricación, y en ese momento, cuando tenía un momento libre, me di la cuenta que tenía necesidad de dibujar. Bueno, no me di cuenta, yo dibujaba y cuando me di cuenta digo, coño, si estoy dibujando y a mí no, ¿cómo es esto? Empezaba la mano a dibujar, ¿no? Hostia, al principio como que no lo controlaba mucho eso, ahora puedo estar dibujando, hablando contigo, porque eso va en otra frecuencia. Son frecuencias diferentes, Marcelo, son frecuencias diferentes. En lo que he podido ver, básicamente también tienen como videos también, ¿verdad? De diferentes momentos, pero hay algo que me llama la atención. De tu abuelo, que era curandero, a tu papá no es que le pasó nada relevante, salta a ti. Y luego tú que has tenido este contacto, esto salta también a tu hijo, ¿verdad? Y nieto, también que tiene sueños premonitorios. Y también a tus nietos. A su hijo. O sea, continúa ahí el linaje. ¿Qué sentís cuando pintás los cuadros? ¿Cómo sabés vos que hoy es el momento correcto? ¿O lo único que sentís, o sea, es cuando vos te da la gana? ¿O cómo es? Explícanos un momento. Yo lo explico. Yo, por ejemplo, ahora que estamos hablando, me pongo a dibujar, ni idea, no sale ni una línea. Pero ya lo he comprobado, me he estudiado a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo para dibujar necesito tener una intención. Por ejemplo, me llama el doctor, mira, nos ha dicho una persona que quiere que le haga un cuadro personalizado. O que cualquier cosa. Entonces, cuando yo pongo la intención, a mí me manda las fotografías de la persona, los datos, el problema que tiene. Entonces, cuando hay una intención, empiezo a dibujar. Acto seguido, empiezo a dibujar. Y entonces ahí es donde tengo que tener una intención. Si no, ahora mismo... Un objetivo. Sí, un objetivo, también, o sea, si a vos te da la gana, no se puede. Tú tienes que tener... Sí, pues no me viene en forma ninguna. No sabe, como yo no sé dibujar, a mí me pone que haga un monigote y no lo sé hacer. O sea, un palo así con una cabeza, no tengo ni idea. ¿Cómo tú supiste que era una raza Draco? A ver, hemos escuchado grises, nórdicos, reptilianos, pero tú eres el único que yo he escuchado que habla de unos dracos. ¿Cómo te diste cuenta la figura que tienen? Que ellos son Draco, es decir, ellos te lo dijeron, tú lo sacaste de tu conclusión, fue por medio de una foto. ¿Cómo fue que tú llegaste a la conclusión que se llamaban Dracos? ¿Cómo? Bueno, empiezo a dibujar, va todo en consonancia. Y aquí es donde entra mi hijo, por eso lo de la unión. Empiezo a dibujar, que no sabía muy bien para qué, y... acto seguido me llega mi hijo y me dice, papá, yo escucho voces tal y cual. Y digo, va, no te preocupes, digo que eso también me pasa a mí. Y por ejemplo te anunciaban, ha muerto no sé quién. Y lo sabías, ¿no? Entonces por eso te digo que la muerte no existe, porque la puedes ver que no, que es un paso. Es otra de frecuencia, pasada de frecuencia, digamos. Usamos energía. Entonces me digo, no te preocupes. Y me llega otro día y dice, papá, dice, yo le he dicho al ser este que me está hablando aquí, digo, mira, déjame en paz, así como te estoy contando, es que es lo curioso. Dice, mira, déjame en paz, dice que yo o te presentas a ver con quién hablo, dice, o a mí no me hables. Y efectivamente dice, bueno, para poder, como yo vengo a través de la cuarta dimensión, entraba, o sea que se formaba un portal o lo forman ellos y aparecen así, se materializan en este caso era en su habitación. Dice, como vengo a través de la cuarta dimensión, me tienes que hacer una foto sin flash. Dice, pues si no, la energía que yo desprendo no saldría en la fotografía. Y así todo hay que estar atento para ver la fotografía. Luego ya en estudios que han hecho la han resaltado y se ve el ser que está ahí, ¿no? Entonces mi hijo dice, ¿tú quién eres? Y le dice mi hijo, yo soy Tito. ¿Tú quién eres? Dice, no tienes nombre. Ellos se conocen, o sea, por su vibración o llámalo como quiera, ellos se conocen. Dice, yo soy un Draco blanco al lado de la realeza. Dice, y lo de la realeza es porque nosotros somos creadores de raza. O sea, que ellos crearon reptilianos y tal, que hay algunos que se sublevaron, o sea, que es una historia un poco así. Cuéntame un poco la historia. No, me refiero que hay veces que te lo dicen que tú no tienes que preguntar, ¿me entiendes? Porque hay veces que dices, bueno, a mí qué más me da, si yo estoy feliz con lo que hago, yo no quiero saber nada más. Pero algunas veces ellos te dicen, bueno, te lo dejan caer, no te lo dicen directamente, porque
JJ Benítez me hizo esta pregunta y me puso 9 preguntas y se las tuve que responder. ¿Cuáles son las 9 preguntas? Las tengo por aquí. Lo que te acuerdes. Es que yo no sé si esto a él le puede gustar o no, pero bueno. Bueno. Las tengo que buscar cortas, si quieres, un poco, y las busco. Si estos dracos tenían algo que ver con los seres de Israel y del Nuevo Testamento y de todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, a mí me hace una serie de preguntas, yo no tenía ni puñetera idea, imagínate tú. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo estoy durmiendo y dejo el porrazo, me hacen ping, me levanto y empiezo a escribir. Estos seres acompañan al ser humano hacia su evolución. En el tema de Israel está todo tergiversado lo que es la religión, porque los ángeles caídos no son los malos. Hostias, te quedas así un poco... Espera, o sea, JJ Benítez, ustedes lo conocieron, de hecho le han dado los he visto en algunas fotografías. JJ Benítez te manda a ti una serie de preguntas. En esas preguntas, en una de ellas te pregunta si tiene que ver con Israel, algo antiguo, y es ahí donde tú estás dormido. Es que podría buscar la pregunta exacta para... Pero bueno, más o menos ahí es por donde va el asunto. Ok, entonces viene estás dormido y de repente, ¡pum!, recibes la canalización. Recibo la canalización, me levanto porque lo tengo fresco y en ese momento no me acuerdo, pero yo me relajo, o sea, yo no sabía lo que era meditar ni nada, yo siempre lo he hecho, me he quedado así tranquilo, dejando la mente en blanco, que es como vienen las respuestas. Yo, por ejemplo, yo es que lo veo muy fácil, no sé si lo pueden hacer, por ejemplo, tus oyentes, es muy fácil. Vamos, a ver, yo lo digo, yo para mí pues lo he hecho siempre. Lo que hago es, me dejo tranquilamente y haces una pregunta y te relajas tranquilamente y la respuesta que te llega, por lo menos a mí, es la respuesta correcta. No sé si eso tendrá un aprendizaje, un tiempo y tal, porque cada uno es un mundo, ¿me entiendes? Pero la forma de recibirlo es que yo dejo la mente en blanco. O sea, no recibo nada de lo que es la mente que está continuamente, esto, las letras, no sé qué, que debes no sé cuánto. Ok, y luego estos Draco, ¿qué es lo que te recuerdas tú de lo que ellos te dijeron? De las respuestas que te dieron. Las respuestas yo no me acuerdo luego, las escribo yo no me acuerdo. ¿Al instante las escribiste? Bueno, sí, en sí, otro sí. programa nos cuentas un poco de las respuestas. No, bueno, te puedo contar justo las 9 preguntas que me hizo J. Benítez y las que se las mandé, claro. Perfecto. Entonces, a raíz del diálogo que tiene tu hijo con los Draco, es que él se entera que son unos Draco, entonces. Claro. Pero son positivos, negativos. Te explico. Ellos nos dijeron que estaba, ¿cómo te diría yo? Nos tenían engañados al ser humano. Entonces ¿Ellos nos tenían engañados o otras personas nos tenían engañados? No, los gobiernos nuestros. Okay. Los que tienen porque a los gobiernos los que les interesa meter miedo y tenernos a todos unos contra otros. Eso es lo que, porque de ahí es donde viven ellos. En cuanto que tú eres consciente que los dibujos son canalizaciones, armonizaciones para despertar la conciencia de las semillas estelares. Eso me lo dijeron también en otra ocasión, que no me acordaba. Dice, para despertar las semillas estelares. Y le dijeron a mi hijo eso, que eran Dracos. Y entonces, claro, me viene y me dice, papá, pero no solo eso, sino que me ha dicho el Draco, ahí donde me quedé yo asustado, Marcelo. Dice, me ha dicho el Draco que ya que tú dejaste el contacto, mi hijo no sabía que yo estaba en un grupo de contacto, había estado. Dice, ya que tú dejaste el contacto, ahora por vibración o por afinidad están conmigo, pero tú no los vas a ver y yo sí. O sea que a mí me dejaron así un poco como diciendo, bueno, ya tú... Luego yo pregunté, digo, coño, yo también quiero verte. Y entonces me dijeron, si nosotros entramos en lo que es tu espacio y con estas energías que te rodean cuando tú dibujas, tu cerebro va a llevar va a hacer, aunque tú no quieras, porque tú a la vez que yo, por ejemplo, te estoy hablando a ti, le estoy hablando a los oyentes,
El que está hablando es Fernando, pero el cerebro está recibiendo una serie de cosas para que tú puedas hablar y explicarte. Entonces, estos dijeron que no me podían físicamente porque perdería esa sensibilidad que tengo para hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso permitieron que tu hijo lo viera y que tu hijo grabe las naves también. Y luego le dicen que me las pase. Es lo curioso. Dice, pásala. Y entonces muchas veces le digo, ¿se lo puedo pasar a alguien? Sí. Hay algunas naves, por ejemplo, que le llevaron al desierto de Almería, que es una nave de plasma, perfecta, preciosa, y le dijeron que no. Pero dicen que por seguridad nuestra. No sé qué quiere decir eso, Marcelo. Es por nuestra seguridad. No lo sé. Ok. Sí, entonces... ¿Tu hijo sabe pintar? Ni idea. No sabes. No sabe pintar esto, pero sin embargo a lo mejor te dice... Coge lo que hace con un spray, por ejemplo, hace así una cosa y hace una luna, o hace los planetas, pero es ya haciendo esto y él le echa el spray. Pero pintó como él, no. He visto videos donde él de repente está en un lugar y aparecen las naves, ¿verdad? Eso lo he visto que está bien, bien espectacular. Así que, bueno, Fernando, vamos a terminar aquí el podcast. Así que les voy a dejar a todos ustedes un breve programa pegado aquí en continuación para que vean algunas cosas misteriosas que pasaron en una entrevista que le hice. Así que cuídense mucho y gracias por ver este podcast. Hasta pronto. Bienvenidos a una edición más a tu canal El Conocimiento Prohibido. La historia de reptilianos, la historia de Dracos, de verdad que estos últimos años ha salido mucho al relieve, sobre todo en videos, en YouTube, en programas radiales, documentales, pero los encuentros con seres grises extraterrestres, eso ha sido lo más común, pero muy pocas personas se han atrevido a contar cuando son visitados quizás por un Draco, por un reptiliano, pero ahora contamos con que el universo ha conspirado a nuestro favor y bueno, un compañero, un amigo de aquí de España, de Madrid, hace un tiempo entró conmigo en contacto y bueno, empezamos a establecer una conversación y me daba una información impresionante que yo bien podía habérselas narrado, pero yo creo que el fin también de este canal es que muchos de ustedes que me están viendo en este momento se atrevan a hablar y a contar todo lo que a ustedes les está pasando, porque casos como el que van a escuchar ahora, estoy seguro que también ha pasado a lo largo de Latinoamérica y en España y en cualquier parte del mundo. Así que le agradezco muchísimo a nuestro compañero y amigo desde Madrid, España, que nos va a relatar un poco cómo es que él ve un Draco dentro de ahí, de su casa. Y bueno, para esto pues nos conectamos de Suecia hasta España. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Aquí bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernando. Bueno, Fernando, contanos un poco, así, a la gente, ¿cómo fue lo que sucedió, lo de la imagen, todo eso? Bueno, este ser se le materializa a mi hijo y una serie de objetos, pero me remonto a cuando yo empecé en un grupo de contacto. Al dejar el grupo de contacto empecé a hacer una serie de dibujos. Voy un poco deprisa por el tiempo. Y cuál fue mi sorpresa cuando viene un día mi hijo y me dice: papá, yo oigo en mi cabeza, mi hijo tiene 36 años, oigo en mi cabeza cosas, me dan datos y tal y cual. Y digo, bueno, vale, no te preocupes, si eso nos pasa a mucha gente y tal y cual. Pero un día me dice, me han dicho de que hay una zona en México donde están estos seres que se llama, lo tengo por aquí apuntado, Archuleta Mesa. Y digo, leche, digo, vamos a buscarlo. Y lo buscamos y existía el sitio. Claro, y digo, uy, aquí hay algo ya que parece una realidad, que no es una ficción de los sueños y tal, ¿no? Lo buscamos y efectivamente estaba allí. Pues acto seguido se le materializó una noche un ser de esto, un Draco, que tiene la foto por ahí. Y entonces él le dijo, mi hijo le dice, me gustaría hacer, se comunicó con él mentalmente y claro, mi hijo se quedó así alucinado, dice, estoy aquí, dice, pues me gustaría verte, dice, bueno, me haces una foto pero sin flash.
Y claro, le hizo la foto sin flash y apareció él, o sea que se quedó así un poco y me la pasó a mí. Entonces yo la vi y a través de los sueños me comunica el Draco. Mi meta es dar a conocer de que no todos los draconianos reptilianos son negativos para el ser humano. Los hay que ayudamos al ser humano en su evolución. Y le dijo, en nuestro lugar de origen medimos de 4 a 6 metros y tenemos la capacidad de la metamorfosis. Y claro, nosotros de eso no entendemos mucho, pero bueno, si ellos lo dicen. Y a partir de ahí, pues bueno, una serie de mensajes que siempre han sido personales. Los mensajes, a excepción de este, que me comunicaron a mí de que diera a conocer este tipo de cosas y es lo que he hecho, ¿sabes? Entonces, eso es impresionante, la foto que están viendo ahora todos los compañeros. Vemos que es verde, ¿verdad? A mí, en lo general, cuando yo la vi... Bueno, perdona, Marcelo. Este ser dice que es un draconiano albino alado. ¿Y de dónde era? Eso es lo que le dice a mi hijo mentalmente. No nos ha dejado ni a mi hijo ni a mí, porque cuando mi hijo hace alguna pregunta mental o tal y cual, se la contesta. Y luego aparece allí un objeto y tal, y de momento le han dicho, te estamos preparando. Bueno, no sabemos para qué, pero te estamos preparando. Acto seguido nos dijo, me dijo, me gustaría que estuviera mi padre y me gustaría ver vuestras naves. Y acto seguido, en otra ocasión, pues quedamos en un parque de Madrid que le dijeron a él, y allí efectivamente apareció un objeto volante haciendo una serie de malabares. Y había dos, y mi hijo estaba recibiendo la comunicación de ellos, de que, porque yo me cabré así un poco, digo, así no me da tiempo a grabarlo y tal, verás que ahí salen palabrotas en el vídeo, y dice mi hijo, no te preocupes que vienen dos. Digo, ¿cómo que vienen dos? Dice, sí, no te preocupes. Y efectivamente, después apareció de la nada, se ve un avión, porque está aquí el aeropuerto cerca de... y se ve pasar un avión, se ve el objeto que sale de la nada, y empieza a hacer giros y dice que si era de plasma, no sé qué, no entendemos muy bien. Y efectivamente, ahí lo estuvimos viendo y lo grabamos. En otra ocasión, mi hijo, monitor de atletismo, ese vídeo te lo tengo que mandar, y dentro de lo que es el campo de atletismo aparecen, no sé si serán 7 u 8 objetos ahí haciendo revoluciones. Le dijeron, grábanos. Él lo oye, grábanos. Entonces se oye a los chicos de allí del atletismo, Tito, un ovni, y tal. Y mi hijo, para quitarle un poco de miedo a los chavales y tal, no, que esos son aviones que están haciendo ahí una... Ya lo verás tú cómo gira el característico giro que tiene estos objetos, y ya lo verás. Lo más pronto que ha pasado fue hace 2 viernes. Él sale a las 5 de la mañana de trabajar y estando en su casa, se acuesta un poquito, amanece, y oye en su cabeza, sal a la terraza que te vamos a saludar. Y efectivamente sale a la terraza y hay un objeto girando, que también te puedo mandar el vídeo, que ese quizás no te lo he mandado, y se le ve ahí que hacen cosas muy raras, así, como girando, ¿sabes? Hacen unos giros raros. No es una cosa ahí, son, ya te digo, entre otras cosas que ha pasado es de que se han materializado objetos. Entonces mi hijo, al preguntarle, dice, bueno, nosotros venimos de la 4ª dimensión, somos capaces de materializarnos ahí. Esto que estás viendo azul es una nave que mide 30 metros, pero la reducimos de tamaño y la metemos a la habitación. ¿Cómo se come eso? Nos quedamos así un poco, y dice que emplea energía cuántica para moverse y que no tocará el objeto porque da radiación. Porque si ves la fotografía, en la parte izquierda se ve la sábana de lo que es la cama de mi hijo. Y claro, todo lo hace sin flash, porque le han dicho que si utiliza el flash se come la energía de lo que es la cámara, que es del móvil, del teléfono, y que no saldría nada. Y es donde, por eso se ve la fotografía de esa manera. De hecho, una de las veces se puso nervioso y en vez de darle a fotos le dio a grabar, y hay un objeto que ya te lo mandaré, que está ahí haciendo giros y tal. Todo esto, cuando pasa en la habitación, pues resulta que su mujer está allá al lado, se incorpora porque ve luz, pues se queda toda la habitación como si fuera de día, como si estuviera el sol allí dentro, y se duerme otra vez y no se ha enterado. La mujer no sabe nada de esto, es alucinante.
Dice que le pasan estas cosas y allí han aparecido objetos de la nada que se materializan y hacen sus evoluciones y tal, y es lo que pasa, es lo que te puedo contar. ¿Y cuántas veces ha aparecido este Draco que ha podido ver tu hijo? El Draco aparece, el Draco para fotografiarle en una ocasión, en otra ocasión mi hijo salió de trabajar y tiene un compañero suyo que tuvo un accidente, le reventó la vena aorta y estaba ingresado. Y entonces estaba preocupado y bueno, sube a su casa y para no despertar a la mujer a los niños, fue a coger la barandilla de las escaleras a oscuras y tocó el Draco. Y entonces, claro, se quedó y le dijo al Draco, no te preocupes, que no te pasa nada, hemos visto que estás preocupado por tu compañero, va a salir todo bien. Ahora, no me recuerdo bien si dijo que ellos intervinieron o que ellos fueron y viajaron al futuro y recogieron la información y se la pasaron a mi hijo. Y al día siguiente, efectivamente, llamó la mujer diciendo, oye, los médicos se quedan asombrados, ha salido esto increíble y tal. Y eso le tocó. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué aspecto tiene y tal? Le dice, pues mira, como cuando te ponen una serpiente de estas en las ferias, que te hacen una foto, el tacto ese, igual. Y él le tocó a nivel de la cintura. Pero dice él que reduce el tamaño para poder estar allí en la habitación, porque dice que miden de 4 a 6 metros, imagínate tú, en una casa. No, pues la verdad bastante impresionante este punto que nos estás contando. Pero entonces, cuando ustedes lo cuestionan, él no les quiere decir de dónde es que vienen, pero sí han visto estos ovnis que aparecen y que bueno, me has mandado unos videos que los voy a mostrar al final de este programa, los voy a mostrar al final, todo el material que nos dicen. Pero dentro de esta vivencia también me he estado dando cuenta de que vos me decías, mira lo que me ha pasado después del encuentro del Draco, y te dieron por dibujar unas extrañas figuras, si lo podemos llamar así. ¿A qué crees que se deba eso? Lo de los dibujos. Sí. Pues te cuento, yo cuando dejé el grupo de contacto, aquello lo recibía mentalmente y el grupo que estaba conmigo escribía que hicimos un libro, pero para nosotros, para el grupo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que yo quería otras cosas, que yo pasaba del contacto porque entre otras cosas yo pensaba, ¿y si mi imaginación la que está formando todo esto? Aunque salían cosas allí que yo no tengo conocimiento. Yo llevo trabajando desde los 13 años, o sea que no tengo más allá ese tipo de conocimiento, lo que te da la vida, ¿sabes? Entonces yo esos conocimientos que salían allí no los tenía y iban a la biblioteca, miraban y tal, los archivos y tal de lo que allí salía. Bueno, pues cuando dejé el grupo de contacto, a través de los años me dijeron, esa energía que empleabas en el contacto ahora la vas a emplear en los dibujos. Sisto Paz estuvo aquí en Madrid y hay un amigo mío que es médico que tiene unos cuadros míos en su consulta y estaba en una charla Sisto Paz y le dice mi amigo, ¿qué te parecen estos dibujos? Se quedó mirando y dice, son dibujos psicográficos, ¿quieres verlos? Entonces se lo llevó a su consulta, que es donde tiene los dibujos, a Madrid, después de que fue esta charla que dio Sisto Paz. Estuvo allí viendo, dice, son psicográficos y me gustaría conocer a la persona. Pero claro, llevaba poco tiempo, o sea, iba a estar poco tiempo aquí en Madrid y dice, pues en otra ocasión y tal. Dice, pues estos dibujos son psicográficos y tienen códigos insertos para la gente que los ve. Claro, pues yo eso no lo entiendo, yo lo único que hago es dibujar, a excepción de esta mujer mexicana que vive en California, que ella, sin embargo, en los dibujos amplía ciertas zonas y salen caras que ya te las mandaré. Caras que están ahí. Lo llaman paridolias o algo así, pero que están ahí. Las caras ya las verás, definidas. O sea, que son cosas alucinantes, ¿sabes? Bueno, la verdad que está bastante impresionante todo lo que nos has contado hasta el momento. Y bueno, me va a gustar traerte para una segunda ocasión, porque este era como una introducción a este programa, para que la gente más o menos tenga una idea de todas las cosas que te han pasado y que veamos un poco más profundo lo de las pinturas también. Así que, bueno, antes que todo también quiero agradecerte porque dar la cara y contar lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, yo sé que no es fácil, pero eso también te convierte en un ejemplo a seguir para muchísimos más personas de habla hispana que les está sucediendo algo, porque esta historia del Draco no es algo impresionante, todo lo que le sucedió a tu hijo y también las vivencias que has tenido vos. Marcelo, perdona que te corte. El Draco le ha dicho a mi hijo, dice, me presento a ti como a tu padre porque no da miedo, sino tenemos la capacidad de la metamorfosis. Os hacemos ver a un nórdico con un aspecto, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
O sea que dependiendo de quién tenga de frente, ellos adaptan la forma. Es que se te queda alucinadito, perdido, claro. A nosotros nos aparece este ser así y no nos da miedo ninguno, porque ya te digo, prácticamente desde que nacimos, tenemos sueños premonitorios, tanto mi hijo como yo, vivencias que ha tenido mi hijo que te alucina, como cambiarle las cosas de sitio y quitarle un collar que no se puede quitar y ponérselo en la silla. Son cosas que, vamos, alucinantes. Bueno, ¿sabes? Entonces, no, va a estar impresionante el próximo programa en el que nos vamos a profundizar en todo lo que te ha sucedido. Si vos tuvieras que titular esto, ¿cómo titularías vos esta etapa de tu vida con esta participación de los Dracos? Esta otra participación viene, digamos, a concretar un poco lo que es la realidad de la vida, que a veces yo soy muy duro de mollera, de cabeza, y me costaba mucho entender esto, aunque la primera vez que vi un objeto de vacaciones, yo aquello me comuniqué con aquello, bueno, ya te lo contaré, y alucina, ¿no? Pero te queda con la cosa y dices, no será imaginación, pero claro, cuando luego tienes documentación y te dice, oye, ves a tal sitio que os vamos a saludar y aparece, entonces ya, amigos, hay que tomárselo en serio, ¿sabes? Y entonces para que la gente entienda de que esto es una realidad y que les pasa a mucha gente y hay que estar un poco abierto, porque lo único que hace mi hijo, igual que yo, es relajarnos, porque no sabemos meditar, te relajas, y ellos dicen, porque mi hijo le ha preguntado al Draco, ¿y cómo contactas conmigo? Dice, ¿no tienes por ahí un científico o algo? Dice, porque yo es que soy un pasota de esto, yo paso de estas cosas. Si me quieres contar algo, me lo cuentas, si no, así se lo dice mi hijo, ¿eh? Por eso es alucinante. Y él le dice, es que por la vibración que tenéis, que es como las huellas dactilares, dice, y entonces nos tienen localizado y tienen facilidad para comunicarse con nosotros. Eso es lo que dicen ellos. Digo, bueno, vale, pues venga, pues si queréis algo, aquí estamos. O sea que no, es así. Bueno, Fernando, la verdad que ha sido un placer y me voy con muchísimas preguntas, así como estoy seguro que muchas personas van a tener más curiosidad sobre tu caso y saber más. Así que desde ya pues te extiendo para que hagamos un segundo programa y ahora profundicemos un poco más. ¿Oíste? Y si la gente quisiera escribirte, ¿cómo podría contactarte? Si vos querés, por supuesto. En Facebook, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo te tienen que buscar? Fernando Gómez, @ bueno, perdona. Sí, no, Fernando Gómez, punto. Ya me estaba yendo. La técnica no es lo mío, ya lo sabes. Yo soy rústico de campo y... Marcelo, ahora que te voy a hacer una cosa que no tiene nada que ver, cuando dijiste... yo empecé a escuchar cuando el tema de las momias, de los tridáctilos y todo esto, y me quedé alucinado. Digo, pero si es que el polvo de las momias es lo que utilizo yo para hacer cerveza, que tú dijiste, te pasaste un poco en un correo. Digo, no, es que son diatomeas con las que filtramos nosotros la cerveza. Y yo me dedico a la filtración de cerveza, a cervecería. Pues eso lo utilizamos como filtro. O sea, las diatomeas, que son fósiles marinos, ¿sabes? Se utilizan como filtros. O sea, que te la pieza puesta. Digo, a ver si puedo mandar una foto para que veas las diatomeas que las utilizamos nosotros para filtrar. El polvo de la María y del Sería bueno para filtrar cerveza, entonces. No, es bueno, lo utilizamos. Se llama Kisssegur y ya te digo que son tierras filtrantes, diatomeas. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado y lo vamos a tener próximamente para que nos relate un poco más sobre su vivencia y qué más puede decirnos sobre los Dracos. Muchísimas gracias a todos, amigos, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.